Empezamos esta serie de diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia correspondiente de la Real de Madrid y tengo el gusto de presentar en este primer diálogo de apertura de nuestro ciclo 2020 con la doctora Virginia García Costa, colega muy querida y una especialista en un campo muy importante que es el estudio de los desastres en México. Sin embargo, como estos diálogos tienen previsto, queremos que sea una charla muy íntima con, en este caso, nuestra historiadora que está acompañándonos el día de hoy y que nos hable en este primer segmento de cómo fue este primer contacto con la historia de los desastres, que seguramente no inicia con las clases de licenciatura y este interés por ir a la antropología como una formación. Pero más bien yo te dejo que nos digas, que nos comentes cómo es que inicia este interés tuyo por la historia de los desastres. Muchas gracias, Araceli, por esta invitación y por haber organizado este ciclo para la Academia Mexicana de la Historia. Estos diálogos para que podamos platicar de nuestras historias personales, de nuestras historias profesionales alrededor de ese gran tema que es la historia. Yo en realidad siempre fui muy cercana de la historia, toda mi vida muy interesada en la historia, aunque cuando ya estaba en preparatoria decidí que iba a estudiar filosofía. O sea, andaba más o menos por el campo, pero no exactamente. Finalmente me decidí por la antropología. Estudié la licenciatura y la maestría en antropología social con un grupo de antropólogos, dentro de los cuales estaba Ángel Palermo, estaba Carmen Viqueira, estaba una serie de antropólogos que eran muy historiadores. Eran antropólogos que decían e insistían, y así me formaron, que la antropología estudia procesos y por lo tanto los procesos tienen que estudiarse a partir de la historia. Entonces, me formé como antropóloga, pero siempre con esta idea de la historia como un aliado ineludible de la antropología. Y fue por eso que después ya decidí hacer el doctorado en historia para lograr cerrar ese ciclo de antropología e historia. Eso fue, digamos, como fui caminando hacia las ciencias sociales, hacia las humanidades y cómo transité, digamos, de la antropología social a la historia. ¿Cómo empecé a trabajar historia de los desastres, antropología de los desastres desde una perspectiva histórico-social? Pues fue un evento desastroso el que me llevó, con muchos de los que nos dedicamos a estas temáticas, a especializarme en ello. Yo estaba trabajando en otros temas no tan alejados de lo que se puedo platicar un poquito después, temas relacionados con historia de la alimentación, historia de los precios de alimentos, y en eso estaba cuando ocurren los sismos de 1985, y a partir de una iniciativa que recientemente relaté con bastante detalle en una publicación de la Coordinación de Antropología del INA, una coyuntura en la que el Colegio de Antropólogos y el CIESAS, la institución en la que he trabajado prácticamente toda mi vida, al frente del CIESAS estaba Eduardo Matos, al frente del Colegio de Antropólogos estaba Lourdes Arizpe, y nos convocaron, nos invitaron a trabajar, digamos, qué es lo que había pasado y qué es lo que podíamos hacer desde nuestras especialidades. Yo me sumé a un grupo que se puso a buscar qué es lo que sabemos de los temblores en México. Empezamos a hacer unas cronologías, rescatando algunas cronologías viejitas con poca fundamentación en los datos que ofrecían, pero que era lo único que había en ese momento para empezar a trabajar qué es lo que existía sobre temblores en México, cuándo habían ocurrido, qué es lo que había pasado. Y más que una fecha y una hora, lo que nos interesó desde un principio fue la parte social, digamos, qué es lo que la gente
es lo que aquellos que habían vivido esos temblores pensaban, cómo reaccionaban. Había actitudes, acciones preventivas, qué es lo que pasó con este evento que existe y siempre existirá en nuestro país. Entonces, de alguna manera, fue que me metí al tema de los desastres, desde los temblores, y después ya se fue ampliando a otras amenazas naturales, como les llamamos, que también pueden o no convertir una situación particular en un desastre. En este momento que va a ser un parteaguas en tu vida, 1985, ¿cómo se estaba estudiando la historia de los desastres en México? ¿Ya había una línea? ¿Cómo fue que empieza esta discusión o empezar a preparar un andamiaje tanto analítico, pero también metodológico y práctico para abordar los problemas relacionados con este gran sismo? Y en este proceso, ¿quiénes fueron tus acompañantes, tus mentores? Nos has comentado algunos nombres, pero ¿cómo van acompañando esta historia de la historiadora en desastres que eres tú? Bueno, yo mencionaba antes con respecto a cómo me fui formando en este campo, que yo llevaba ya varios años trabajando temas relacionados con historia de la alimentación, historia de los precios de alimentos en México, sobre todo en el Valle de México, en el siglo XVIII. Sobre ese tema hice mi tesis de maestría en antropología social, pero dirigida por un historiador, porque mi tesis de maestría me la dirigió Enrique Florescano, porque yo había encontrado una serie de precios del trigo muy larga, casi tan larga y tan continua como la que él encontró para los precios del maíz. Entonces me acerqué a él y le dije, pues mire lo que me encontré, ayúdeme a trabajar con esto. Y entonces empezamos a trabajar el tema desde la historia económica, digamos, pero me topé bien con el mundo fascinante de los panaderos y las panaderías en México. Ya en el siglo XVIII el pan de trigo era un producto bastante consumido, no nada más por los españoles y por los criollos, sino había un consumo bastante generalizado. Y me encontré en esta larga historia de los precios a lo largo del siglo XVIII, de 1740 hasta 1813, encontré datos de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses de la carga del trigo hasta su precio en harina en la Ciudad de México. Encontré varios momentos críticos que eran las así denominadas crisis agrícolas, algunas menores, algunas mayores, como la de 1785-86, que también describió precisamente Florescano, pero que fue una crisis más bien de tipo maicera que arrastró a otros, el precio de otros cereales y por lo tanto la escasez, ya fuera por escasez real o por especulación. Y el estudio de las crisis agrícolas que me llevó a acercarme a la Escuela de los Anales, evidentemente, y a trabajar todos estos temas, estaba yo justamente en eso cuando ocurren los temblores y empiezo, yo en ese momento pensaba de manera paralela a trabajar el tema de los temblores y yo decía, bueno, y pasado mañana me regreso a mis precios del trigo y a mis panaderos y a mis panes y a mis panaderías en la Ciudad de México en el siglo XVIII, pero trabajando el tema de los temblores y queriendo tener no solo una compilación de temblores, de fechas y de momentos, sino un análisis histórico-social, es que empecé a incursionar en las teorías y las metodologías que alrededor del gran campo de los desastres se habían desarrollado alrededor del mundo. Me encontré trabajos muy interesantes de sociólogos, sobre todo del Disaster Research Center de Delaware, con exponentes como Enrico Quarentelli y Russell Dines, que habían avanzado en el camino, pero era una mirada más preocupada nada más por la respuesta y no por el origen de estos que podían devenir en desastres a causa de la presencia de una amenaza natural como podría ser el temblor. Y me empecé a encontrar antropólogos, historiadores, que habían trabajado el tema con este interés de no solamente recopilar y hacer cronologías
de la presencia de amenazas naturales, sino estudiar los desastres como procesos, los desastres que con el tiempo nos fuimos dando cuenta que no son naturales, y insistimos en esto. Podemos platicar sobre ello más al rato, cómo ocurren estos desastres que no son naturales a pesar de estar asociados con amenazas de origen natural propias de la dinámica de la Tierra. Para terminar este primer segmento, entonces podríamos decir que es esta confluencia de eventos en tu vida lo que va a dar pie a iniciar lo que podríamos interpretar como una corriente pionera en los estudios del desastre, una corriente multidisciplinaria. ¿Podríamos considerarlo de esta manera? Efectivamente, se considera que desde entonces empezó esta línea que le llamamos línea de estudios históricos sociales sobre desastres, particularmente en América Latina, porque empezamos a incursionar, a relacionarnos con especialistas en América Latina, historiadores, antropólogos, sociólogos, pero también teníamos que ir de la mano de científicos naturales y exactos, de sismólogos, para cuando estábamos refiriéndonos a temblores, de climatólogos y meteorólogos, porque después incursionamos en lo que denominamos desastres agrícolas, que son todos estos asociados con amenazas hidrometeorológicas. Y en 1992 fundamos con otros especialistas latinoamericanos o latinoamericanistas una red que se llamó Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, la red, que es una red que ha sido muy exitosa con el paso del tiempo, porque precisamente los que conformamos esta red, los que fundamos esta red, una insatisfacción por los modelos teóricos y metodológicos que había para analizar desastres asociados con amenazas naturales, porque nos preocupaba el origen de estos desastres, cuál era el origen real, cuáles eran las causas de raíz, the root causes, como se dice en inglés, de la ocurrencia de estos desastres. Y a través de esta red y de estudios interdisciplinarios, donde nosotros llevábamos la batuta en la parte histórica y con antropólogos como Anthony Oliver Smith y el recordado Eduardo Franco, peruano, trabajamos con grupos en América Latina y publicamos 3 volúmenes de historia y desastres en América Latina, en una cooperación entre la red y el CIESAS, donde digamos que fue así como el abrir boca ya en una región sobre una temática novedosa, que es el estudio histórico-social de los desastres. Entramos ahora entonces en este segundo segmento para hablar de este acercamiento a la historia de los desastres desde los primeros descubrimientos que, como bien nos has relatado, van a tener pues esta visión multidisciplinaria, una fuerte carga de reconstrucción histórica, pero también este diálogo con otras disciplinas. Y quizá la frase contundente que aparece en tus publicaciones, en tu discurso, en tu narrativa, es justamente los desastres no son naturales. Hay una construcción social y esa hay que tenderla, hay que ir a estos orígenes. Nos hablas ya de esta red muy importante y este diálogo que se empieza a ampliar no solamente en México, sino a nivel América Latina, y a tener una visión no solamente de desastres asociados a sismos, sino a otros eventos. Cuéntanos cómo fue este alcance, y no solamente de esta red, porque sé también, bueno, lo vimos ya en el segmento introductorio a tu semblanza, que también has sido fundadora de otras redes. Háblanos de este espacio de colaboración que es muy importante para nuestra actividad y para nuestro oficio como historiadoras. Conformando todo este presupuesto que es un punto de partida, ¿verdad?, de los desastres no son naturales. Y esto no fue una invención de la red, aunque es así como un poco nuestra bandera, fue durante muchos años. Ahora afortunadamente se ha extendido esta idea, sino que esto de poder decir los desastres no son naturales nos los dio el estudio histórico y contemporáneo
de los desastres. Como fuimos identificando que cuando las amenazas naturales, sea un temblor, sea un huracán, sea una sequía, se presenta en un espacio donde hay condiciones críticas preexistentes, es que se provocan desastres. Y por eso decimos el desastre no es sinónimo de huracán, no es sinónimo de temblor, sino que es sinónimo de condiciones críticas preexistentes, de un caldo de cultivo, digamos, donde aparece una amenaza natural y como se han construido riesgos, se ha ido construyendo el desastre. Las sociedades son las que han ido, con el paso del tiempo, construyendo estos desastres que se han ido concatenando. Pero, insisto, esto nos los fue demostrando el estudio histórico-social de los desastres, es decir, llevar a cabo estudios de caso contemporáneos e históricos de eventos asociados con estas determinadas amenazas naturales, y fuimos comprobando esta frase, esta máxima de los desastres no son naturales. Esto salió de la red de los colegas Andrew Mascri, Alan Lavelle, Andrés Velázquez, todos estos que estuvieron desde un principio en la red, Gustavo Wilches, Chaux, latinoamericanos de diferentes formaciones, pero ya desde los 70s empezó a haber publicaciones, una que es muy emblemática, que se llama en inglés Quitando la naturalidad de los desastres naturales, donde ya se empezaba a discutir precisamente esto no natural de los desastres, como vea componentes sociales determinantes en que ocurra un desastre de las magnitudes que hemos visto en los últimos años. Entonces, eso fue lo que llevó a insistir. Claro, un temblor de 9 en la escala de Richter es un desastre natural, podemos decir. Pero la mayoría de los desastres, tanto grandes como pequeños y medianos, que es una clasificación que también usamos, son naturales. Y tenemos ejemplos en la historia pasada y en la historia presente que permiten corroborar esto que estamos insistiendo. En mi caso en particular empecé trabajando con temblores por la coyuntura de 1985, pero después me fui ampliando a otros desastres agrícolas que les llamamos, como mencioné antes, asociados con más o menos agua, con abundancia o escasez de agua. Y en ese trabajo con el que publicamos también una cronología muy amplia con América Molina, con Juan Manuel Pérez Ceballos y con Antonio Escobar Homestede, se publicaron estos 2 volúmenes de desastres agrícolas en la historia de México. Me encontré de una amenaza de la que me enamoré, que son los huracanes, porque los temblores no tenemos una certeza de cuándo van a ocurrir, pero los huracanes sabemos que vivimos en un país donde cada año, desde siempre, de mayo a noviembre, tenemos huracanes. Entonces, teníamos alguna serie de hipótesis que con el caso de los huracanes podían trabajarse, y las hemos trabajado tanto fácticamente como conceptualmente en términos de una hipótesis que es las sociedades han sido pasivas ante la presencia recurrente de amenazas naturales como los huracanes, y nos hemos encontrado en la historia y en el mundo contemporáneo resultados fantásticos a esta pregunta, que pueden inclusive en el mejor de los casos alimentar políticas públicas que pueden aplicarse el día de hoy, porque la historia sirve para resolver problemas contemporáneos. Aquí hay una obra fascinante que además es de 5 siglos, ¿no? Es una obra acerca de los huracanes y de este largo tiempo. Se define ya ahí una perspectiva específica para analizar estos desastres a causa de esta recurrencia en las comunidades que están cercanas a los litorales. ¿Qué aporte nos brinda? Como tú dices, bueno, la historia sirve para las sociedades contemporáneas, pero en esta publicación
cuáles son esos hallazgos que nos permiten entender mejor esta larga historia de los huracanes en nuestro contexto nacional. Bueno, ¿qué enseñanzas nos ha dado estudiar contemporáneamente los huracanes? Es una muestra más de algo que yo he denominado desastres históricos y secuelas fecundas. De hecho, fue este el título que di a mi discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Historia hace ya unos años. Yo ingresé con mi discurso, presenté mi discurso en 2014 y ahí está publicado recientemente. La Academia publicó gran parte de los discursos de ingreso en un conjunto muy atractivo de obras, gracias a la labor de ahora nuestra ascensora en la Academia, Gisela von Boveser, que también fue mi profesora en la universidad. Los desastres no nada más nos hablan de tragedias, también podemos encontrar lo que yo he denominado secuelas fecundas. Y es el caso de los huracanes. Hemos identificado una serie de estrategias, prácticas, acciones que a estas amenazas históricamente han desarrollado, han desplegado culturalmente y que les han permitido manejar de mejor manera es la presencia recurrente de estas amenazas. Estrategias que van desde formas constructivas hasta formas de organización, que las hemos logrado identificar en documentos históricos y en trabajo de campo antropológico, y que las hemos ido dando a conocer a través de las publicaciones. Y realmente es sorprendente la cantidad de posibilidades, la creatividad del ser humano, que efectivamente no ha sido un ente pasivo ante la presencia de estas amenazas recurrentes. Después de incursionar en América Latina, vamos a trabajar también con historiadores europeos, y la riqueza se amplió, porque evidentemente ellos tienen muchísimo material que hemos podido comparar, corroborar, ver cómo hay elementos comunes, cómo hay elementos distintos, discordantes, contradictorios, pero hemos aprendido mucho de nuestros colegas historiadores europeos que han trabajado los desastres con el material riquísimo de los acervos europeos y con información que va mucho más atrás que la nuestra. Todavía en el caso mexicano hace falta trabajar un poquito más la parte prehispánica, la parte de códices. Se han trabajado algunos de ellos, pero todavía hace falta incursionar más. Entonces, aquellos interesados en estos temas, hay un campo todavía muy amplio para poder seguir aportando a este estudio histórico-social global de los desastres. A mí me gustaría que en el siguiente segmento, nuestro tercer segmento, nos dedicáramos a justamente hablar sobre aspectos de método, de fuentes en este campo muy especializado que es la historia de los desastres, y esta posibilidad de incluso ya tener quizá corrientes tanto para América Latina que contrasten y se complementen con otras como son las europeas o quizá también Estados Unidos, e incluso entre los mismos grupos a nivel América Latina que podrían estar experimentando distintas formas de aproximación y maneras de estudiar y comprender los efectos de los desastres. Dejemos esto para nuestro tercer segmento, porque me parece que tanto aspectos de método y fuentes sin duda también son un punto muy, muy importante a discutir desde el oficio de nosotras como historiadoras. Fuentes y métodos para el estudio de los desastres. De hecho, es un título de varias colegas que trabajan estos temas. Algunas publicaciones hablan en general de fuentes y métodos y otras hablan de algunos en específico de qué es lo que aportan ciertas fuentes en particular. Por supuesto que no hay ningún, los archivos que son
el lugar por excelencia de obtención de información para un historiador. No nos hemos encontrado, ni en mi caso ni en el caso de otros colegas, un cajón que se llame desastres asociados con amenazas naturales o algo así que sería el sueño. Entonces tiene uno que empezar con el olfato que va uno desarrollando como historiador a identificar dónde conviene buscar, dónde, para no pasar tantas y tantas horas en el archivo sin encontrar material. Los archivos han sido una fuente inagotable en el caso mexicano e hispanoamericano, no solo los archivos nacionales, sino particularmente el archivo de Indias ha sido riquísimo en Sevilla, el archivo de Simancas, los periódicos para siglo XIX, en la mayoría de los países no existieron periódicos para épocas previas. En México hubo algunos periódicos en el siglo XVIII, pero sin continuidad y sin mucha consistencia, pero nos brindan información sobre amenazas naturales, pero sobre todo para el siglo XIX los periódicos han sido una fuente riquísima. En nuestros estudios sobre temblores históricos, el segundo volumen de los sismos en la historia de México estuvo a cargo de Antonio Escobar Olmsted. La mayoría de la información proviene de periódicos, también de archivos, son muy ricos. Correspondencia, la correspondencia es importantísima para saber qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, tanto autoridades como individuos en particular, y así hay una publicación de la Universidad de Alicante hemos tenido en los últimos años una relación muy estrecha con ellos a raíz de redes sobre seminarios y estudios históricos sobre desastres, en particular con Armando Alberola y Cayetano Mas de la Universidad de Alicante, historiadores ambos, y de la revista que dirige precisamente Armando Alberola, que es recién integrado como miembro corresponsal extranjero de la Academia Mexicana de la Historia, para nuestro honor, la revista moderna de la Universidad de Alicante, que ha publicado desde hace muchos años trabajos sobre desastres históricos, no solo en la faja mediterránea y en España, sino en Europa en general, y donde han privilegiado también la publicación de trabajos sobre fuentes y metodología para el estudio histórico de los desastres. En las cronologías que nosotros hemos publicado sobre los sismos en la historia de México, el primer volumen es de mi autoría junto con mi querido colega y amigo Gerardo Suárez, sismólogo. Los otros dos volúmenes sobre desastres agrícolas en México, y el que está por salir, que es sobre los huracanes en la historia de México, con mi originalmente discípulo y ahora colega Raimundo Padilla Lozoya. Estos tres, todos incluyen un estudio introductorio amplio, muy amplio, con análisis de fuentes y información sobre la metodología seguida en cada caso. Las fuentes son comunes, donde encontramos este tipo de información, pero no siempre se encuentra igual y hay que aprender a buscarla. Yo ahora estuve recientemente, después de una estancia precisamente en la Universidad de Alicante el año pasado, tuve el privilegio de regresar al Archivo General de Indias y me encontré un montón de cosas donde ya había encontrado, pero escarbando, por ejemplo, en correspondencia de virreyes. En la sección correspondencia de virreyes me encontré información sobre amenazas naturales, tanto temblores como huracanes, como lluvias excesivas, es decir, todas estas eventos que vienen asociados con la abundancia o la escasez de agua. El Archivo General de Indias es fascinante y todavía le seguiremos sacando muchísima información en el tiempo que está por venir.
¿Consideras que uno de los retos en este campo en el que tú eres especialista y pionera, nos falta un gran repositorio nacional que nos permita acudir a él cuando pues eventos como quizá como el que estamos viviendo en este momento, donde ahora se recurre a la historia para justamente hacer comparativas y para hacer, tratar de emular algunas formas de respuesta exitosa o ver cómo reaccionaron cierto tipo de sectores, sobre todo en los sectores del ámbito institucional que generan algún tipo de política. ¿Crees que ese sea el gran reto en el campo de la historia de los desastres, tener un repositorio nacional que nos permita tenerlo a la mano especialistas y no especialistas? No se me hace una tarea fácil. Desde que empezamos a trabajar en estos temas, yo insistía y cada vez que compraba algo, que conseguía algo, lo enviaba a la Biblioteca del Ciesas, por ejemplo, que yo creo que es una de las mejor, que mejor, mayor cantidad y variedad de información ofrece al respecto. Inclusive en algún momento pretendía ser un centro de documentación de desastres dentro del no existe como tal, pero sí puedo decir que es una de las bibliotecas más completas en México con este tipo de información, junto con la del Centro Nacional de Prevención de Desastres, sobre todo en una época hubo un interés particular por alimentar la biblioteca del CENAPRED, pero todo esto está un poco disperso dependiendo de las especialidades, porque tendríamos que tener un repositorio que tuviera la información proveniente de las ciencias naturales y exactas, de las ciencias sociales y de las humanidades relacionadas con esto. Pero lo que sí hemos hecho es tratar de conjuntar y de publicar en dónde está esta información, poniendo el repositorio en el que se encuentra, y te doy un ejemplo. Nuestro libro, Memoria e Historia de los Huracanes en México y otros eventos hidrometeorológicos extremos, que es el que hemos coordinado Raimundo Padilla y yo, que está en prensa, ofrecemos un catálogo gigante, ¿verdad?, de información desde la época prehispánica hasta 1955, una fecha porque hubo un huracán emblemático que queríamos resaltar. Bueno, tenemos cerca de 3,000 entradas sobre eventos ocurridos, y en todos los casos la información aparece, como en nuestros otros catálogos, textual, en qué fuente lo encontramos, pero aquí añadimos en qué repositorio lo encontramos. Es decir, ya tenemos ahí un avance. No tenemos todo en un solo repositorio, pero sí podemos tener, por lo menos en el caso de esta documentación histórica y hasta mediados del siglo XX sobre huracanes en México, donde se encuentra la fuente de donde obtuvimos la información. Y digamos que esto ya es un avance al respecto. Pero este libro incluye también 4 estudios de casos sobre 4 huracanes en diferentes momentos de la historia de México, escritos en su mayoría por jóvenes historiadores que nos brindaron su trabajo para poderlo incluir en esta publicación. María Natividad Rodríguez, Héctor Struebel, el propio Raimundo Padilla hizo uno de los estudios de caso, y se me olvidó ahorita otro nombre. Pero bueno, y también hay una cronología de los huracanes en la historia de México. Es decir, es una publicación muy completa que incluye tanto lo que me estabas preguntando en términos de repositorios para este caso de los huracanes, como información analítica, como análisis de la información que fuimos encontrando a lo largo de la historia. Acaba de aparecer también una publicación en una revista de la Universidad de Sevilla que se llama Temas Americanistas, y es un dossier que coordiné con mi colega y amigo con el que hemos caminado de la mano en estos temas, Rogelio Altés, uruguayo de origen, venezolano de formación y residencia,
y es un dossier sobre terremotos en la historia de Hispanoamérica y trae varios estudios de caso de diferentes especialistas en diferentes países con el estudio de temblores históricos, y cada uno de ellos ofrece también detallada información de las fuentes y en algunos casos de los repositorios donde se encuentra esta información. Quisiera terminar este segmento preguntándote sobre dos tipos de fuentes en particular: los archivos orales y los documentos visuales, material visual documental. Incluso podríamos hablar de películas o documentales que muchas veces tienden a distorsionar lo que realmente sucedió, pero que eventualmente pudiera haber algún material de este tipo que podría sumarse a el entendimiento de los desastres y a recuperar situaciones que se vivieron en tiempo real en otras situaciones ya pues de eventos pasados. Insisto, ¿no? Los archivos orales que desconozco yo si en tu campo existen, pero que me parece que son dos vías poco exploradas en general, pero no sé si tú nos puedas decir algo al respecto para concluir este segmento dedicado a las fuentes y a los métodos de aproximación. Archivos orales, archivos gráficos, iconografía. Sí, hemos encontrado, evidentemente todo lo que refiere a archivos orales y videos es mucho más realistas ya en la temática que se ha ocupado por documentar eventos, sobre todo más recientes. Raimundo Padilla tiene un video precisamente sobre un ciclón que fue emblemático en 1957 en Colima, que es el área que él trabaja, y como esto, varios de los estudiantes que han realizado una enorme cantidad de tesis dentro de la temática en los últimos 20 años, muchos de ellos han utilizado este tipo de material, no solo para documentar sus tesis, sino para entender un poco más a través de sus informantes, esto más en el caso de antropólogos que han trabajado. En términos ya de material histórico, algo que ha sido riquísimo han sido los exvotos. Los exvotos, las tabletas votivas, estos dibujos, estas pinturas, en algunos casos muy simples, hechas por la mano de quien va a dar las gracias o quien va a hacer un reconocimiento a algún santo, a alguna virgen por un favor recibido, hasta algunos muy elaborados y muy sofisticados, como aquellos que se hacían en el taller de Hermenegildo Bustos en Guanajuato, que se especializó, entre otras pinturas, en hacer exvotos para gente que podía pagar por ellos, y hay algunos muy bellos, algunos hemos utilizado como portada de nuestros libros. Y los exvotos no te dan mucha cantidad de información, pero sí te dan, bueno, además de que es una información bella en sí, porque es pictórico, en la parte de abajo del exvoto siempre te dice: en la hacienda fulana el día sutano ocurrió tal evento, y yo, fulanito de tal, que soy un hacendado, que soy un arriero, que soy un tal, agradezco a la Virgen tal o al santo tal por el favor recibido, porque no me morí en este evento, y aparece siempre en la parte superior, casi siempre a la izquierda, el santo, la Virgen, a quien va dedicado el exvoto. Este sí que es un campo poco explorado y que tenemos maravillas. Yo me lo he pasado cuando he podido ir en México o en otras partes del mundo explorando. Hay muchísimos votos sobre accidentes, sobre guerra, en México, sobre migrantes. Hay una publicación fantástica de Patricia Arias y Jorge Durán sobre exvotos asociados con migrantes, dando las gracias o pidiendo que el paso al otro lado, donde están ustedes, ahí en el norte de México, el COLEF,
sea menos riesgoso de lo que debería de ser. Pero, por ejemplo, en Real de 14, en San Luis Potosí, en lo que fue la mina, hay todo un cuarto gigantesco lleno de piso a techo de exvotos que no se han trabajado. Podrían salir de ahí no una, sino decenas de tesis de licenciatura o estaría analizando exvotos sobre desastres o sobre algunos otros temas. Hay publicaciones de Artes de México, sí se ha hecho alguna recopilación, pero todavía falta mucho por hacer en Marsella, por ejemplo, en la iglesia de Notre-Dame de la Garde, tienen también una cantidad considerable de exvotos, se han hecho publicaciones y se han hecho algunos análisis, y así hemos ido encontrando como a cuentagotas, pero es un trabajo que sin duda habría que explorar todavía un poco más los exvotos mexicanos y el estudio de los desastres. Todo este asunto de los desastres asociados con la divinidad, con los santos, con las rogativas que se hacían. Entonces, información, por ejemplo, sobre rogativas y sobre procesiones nos han dado también muchos datos sobre la ocurrencia de desastres. Y bueno, es que si nos ponemos, yo podría no terminar porque hay un montón de cosas más de las que platicar sobre esto. Pues digo, llevo ya muchas décadas dedicada a estos asuntos y me apasiona además. Bueno, realmente ha sido enriquecedor este diálogo contigo, este diálogo a la distancia que por circunstancias que todos conocemos en este pleno inicio de verano 2020, finalmente no terminamos todavía de volver a realizar algunas actividades como normalmente las estábamos haciendo. Vivimos en un contexto que nos ha puesto también a prueba en muchos sentidos. Y este diálogo a la distancia también puede ser un diálogo cercano, porque finalmente esta construcción de ir y venir con estas ideas, con estas historias personales, a mí me ha enriquecido mucho el haberte tenido en este primer, con esta punta de lanza del ciclo de la serie Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia, hablando el historiador, desde su oficio, desde su formación, desde su propia historia y del propio legado que estás construyendo todavía, doctora Virginia García. Este último segmento quisiera que lo dejáramos para dos mensajes. Empecemos por el mensaje a las nuevas generaciones. ¿Tú qué les dirías a estos interesados chicos? Incluso no estaría yo hablando de ni siquiera el nivel prepa, a los niños que de repente están pensando en qué me gustaría estudiar o qué quisiera hacer yo, no en esta visión de repente acartonada de la historia, sino este interés por estudiar los desastres y aportar al desarrollo de nuestra sociedad y obviamente a las generaciones de jóvenes ya de prepa o licenciados o maestrantes o doctorandos que pudieran involucrarse con el estudio de los desastres. ¿Qué mensaje les dejarías a ellos y a ellas? Yo creo que el solo hecho de tomar conciencia de que lográramos que los chiquitos desde pequeñitos tomaran conciencia de que viven en un país donde siempre ha temblado y siempre temblará, en un país donde siempre ha habido huracanes y siempre los habrá, en un país donde a pesar de que siempre hemos tenido la presencia de estas amenazas naturales, no todas ellas han conducido a desastres. Ya simplemente con esto me parece que ya sería un gran aprendizaje. Yo estoy ahora por el confinamiento en el estado de Morelos, donde hay temblores con frecuencia. Hace poco tiempo me tocó estar en un temblor, hace unos días, la semana pasada, y estaba yo con mi nieto, que está ahorita acompañándonos, y fue una oportunidad fantástica para poderme sentar y platicar con él y decirle y explicarle, así es y así va a seguir siendo. No tenemos que tener miedo
tenemos que aprender qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí es donde viene un tema que ha salido aquí en nuestra plática del día de hoy, que es la cuestión de la memoria histórica. Esta tendríamos que ponerla de alguna manera en los libros de texto y contextualizada, tropicalizada, como se suele decir. Es decir, estos libros de texto no son los mismos en Chihuahua que en Tabasco, en Guerrero que en Tamaulipas. Es decir, en cada una de nuestras entidades federativas tenemos diferentes tipos de amenazas a las que tenemos que estar, con las que tenemos que estar preparados cuando se van a presentar. Pero si tú a alguien en la península de Yucatán le hablas de temblores siendo una zona sísmica, pues no le dice mucho. Pero en Guerrero y en Oaxaca y en toda la zona del altiplano, pues evidentemente los temblores tienen que decir. Si le hablas de mucha agua en el norte de México, te dicen, bueno, pero si aquí lo que queremos es eso. Y si les hablas de escasez de agua en el sur de México, dices, bueno, pero si aquí nadamos todo el día. Entonces, tendrían que ser estos aprendizajes con nuestra colaboración, por supuesto, pero tener como pequeñas cápsulas en los libros de texto, primero para aprender que aquí, donde estamos, donde vivimos, tiembla. Hay huracanes, hay lluvias excesivas y tenemos que estar preparados para ello y no tener nada más temor. De allí puede ir surgiendo un interés con el tiempo por estudiar esto que vivimos todos los días. Yo decía al principio de esta plática que gran parte de los antropólogos, historiadores que nos dedicamos a estos temas, que nos autodenominamos desastrólogos, llegamos al tema porque vivimos algo. Y efectivamente te toca, te simbra, te mueve el haber tenido cerca un evento de esta naturaleza. Pero no debería de ser así, debería de ser también por un interés profesional genuino en dedicarte a estos asuntos. Ojalá lo logremos, ojalá logremos inocular ese interés que no un virus, ¿verdad? Como el coronavirus, para poder tener no una enfermedad, sino un mundo más saludable, informado. Yo espero que esta experiencia de este coronavirus, de este virus que provocó esta enfermedad del COVID-19, que se convirtió en una epidemia y que ya se ha llegado a expandir al grado de ser una pandemia, atraiga el interés de jóvenes por entender qué es lo que tiene uno que hacer. Yo me he encontrado maravillas, por supuesto, que me han invitado y he estado ya produciendo información analítica y contemporánea sobre epidemias en México y en el mundo para saber qué es lo que hay y cómo debemos de estar esperando, porque van a seguir ocurriendo también esto de los virus y de las enfermedades y de las epidemias, y que tenemos que aprender conociendo nuestra historia, en este caso de las epidemias en México. ¿Crees que la currícula de los programas de historia a nivel licenciatura deberían de tener al menos un apartado que nos acerque o que acerque a los estudiantes a conocer de manera muy general la historia de los desastres? Sé que me vas a decir que sí, pero quiero escucharlo de ti. Sí, por supuesto que sí. Yo he estado cercana, nunca me ha tocado redactar libros de texto, pero he estado cercana de quienes les ha tocado hacerlos, y es muy difícil porque todos los temas resultan importantes, claves, determinantes, y ya luego al final en el juego de que se queda y que no se queda, ahí es donde se toman decisiones que intervienen diferentes opiniones, ¿verdad? Pero algo que nos ha simbrado tanto, como por ejemplo esto de este virus y de esta enfermedad COVID-19, espero que haga pensar. No tienen que ser capítulos completos, tiene que ser algo muy bien pensado
y algo, insisto, contextualizado. Ya el caso del COVID-19 es un caso global que se podría incorporar como tal, pero enmarcado dentro de este tema, y no tienen que ser más de 1,5 páginas en un libro de texto. Bien escrito, bien elegida la información y adecuada para la edad del estudiante que la está recibiendo, y insisto, contextualizada, porque una gota de agua en el norte de México es una bendición, una gota de agua en el sur de México es una inundación. Entonces tenemos que diferenciar a quién le estamos hablando y cómo llegar a nuestros receptores de la mejor manera, máxime cuando estamos hablando de niños y de jóvenes que son las futuras generaciones, ¿verdad? Que nos van a reemplazar inclusive en la Academia Mexicana de la Historia. Bueno, acabas de decir una frase que me ha encantado, ¿no? Una gota de agua en el norte de México es una bendición y una gota de agua en el sureste de México puede significar una inundación. De esa manera podríamos describir la importancia de tener en las currículas los estudios históricos sobre los desastres. Quisiera que cerraras con algo que a ti te motive como historiadora de rescatar como grandes satisfacciones en tu práctica, en tu oficio de historiadora. Creo que nos toca también hablar de esas satisfacciones personales que a veces no son las que otros interpretan de nosotros mismos, de nuestro trabajo, y que serían más ricas escucharlas desde nuestro propio discurso. Entonces, a mí me encantaría escuchar de ti esas satisfacciones. Satisfacciones al estudiar histórica y socialmente los desastres. Pues en primer lugar, el saber que puedes dar elementos que permitan vivir en un mundo mejor, en un mundo amenazado por estas amenazas naturales, por estos fenómenos naturales que no deberían necesariamente ser amenazas, y la convicción de que haciendo estos estudios históricos y contemporáneos podemos tener elementos que permitan alimentar estas maneras de vivir mejor con los elementos que hemos encontrado, que logramos encontrar tanto en los documentos históricos como en el trabajo de campo más de índole antropológico. Segundo, el haber encontrado que la comunidad de desastrólogos, primero en América Latina, con la que he hecho amigos entrañables, y después ya en Europa con mis colegas españoles, con colegas franceses, Alain Musset, Sandrine Revet, con colegas, ahora nos hemos vinculado con unos proyectos de investigación con colegas italianos, con colegas alemanes como Gerrit Schenk, como Eleonora Rochland, como Franz Maulshagen, que son todos colegas que tienen una característica en común, que es común a algunos historiadores, pero no a todos, pero sí a los historiadores que trabajamos estos campos. Son gente en general sensible y preocupada no solo por el fenómeno como tal, por la amenaza como tal, sino por lo que pueda ocurrir, o lo que pueda haber ocurrido con las sociedades que los han vivido, y cómo de alguna manera no quedarte nada más en el dato, sino el tratar de escudriñar un poco más para poder ofrecer, no me atrevo a decir soluciones, pero sí ideas, señales, acciones que puedan ayudar, insisto, para vivir en un mundo mejor, caramba. Y yo creo que esto del COVID-19 nos está enseñando muchísimo de lo que podemos aplicar positivamente, también negativamente, ¿verdad? Pero me voy mejor por lo positivo después de esta experiencia que estamos viviendo a nivel global. Entonces, esta comunidad de historiadores, antropólogos, desastrólogos a nivel mundial es una de las mayores riquezas que yo he logrado encontrar, y por supuesto pues lo que he tenido a lo largo de la historia, discípulos en diferentes centros
de investigación, como en el propio COLEF, en el Colegio de San Luis, en el Colegio de Michoacán, que han sido pues discípulos entrañables y que se han ido convirtiendo con el tiempo en colegas y en maestros míos, porque te rebasan y tienes tanto que aprender de ellos, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo. Entonces, yo creo que son tres riquezas que he encontrado con el paso del tiempo en este estudio histórico-social de los desastres. Pues, doctora Virginia García Costa, te agradezco enormemente el que hayas compartido con nosotros, con el auditorio, con quienes nos van a estar viendo estas reflexiones, esta memoria individual que de alguna manera es memoria colectiva, este trayecto de varias décadas de ser pionera en los estudios de desastres en México, en América Latina, de este diálogo con otras disciplinas que forzosamente se tiene que hacer para avanzar, de estos retos metodológicos, de estas vetas todavía inexploradas, de estos pendientes, pero también de estas satisfacciones, ¿no? De estas satisfacciones, como lo has dicho, de ir haciendo camino al andar junto con estudiantes que finalmente se vuelven también colegas y pues seguir aprendiendo, como también lo has mencionado, aprender también de aquellos que en algún momento fueron tus estudiantes. Creo que esta visión del historiador haciendo historia en este crecimiento continuo queda más que reflejado en este diálogo y yo lo he disfrutado muchísimo. Espero que así como yo lo disfruté, lo puedan disfrutar otros y espero que tú también hayas estado contenta compartiéndonos tus recuerdos sobre este gran oficio que es hacer historia. Y pues para la Academia Mexicana de la Historia, ¿qué más que tener esta charla íntima contigo? De verdad que te lo agradezco. Si quieres despedirte con unas breves palabras, somos todo oídos. Muchas gracias, Araceli. Ha sido un gusto, un placer platicar contigo sobre este tema apasionante, pues es a lo que uno dedica su vida finalmente, ¿no? El mayor número de horas al día las dedica uno a esto, a hacer esto de lo que estamos platicando. Otro de mis enamoramientos que no mencioné son pues, los propios archivos, ¿verdad? Yo me puedo meter a un archivo y pueden pasar las horas sin que me dé cuenta, me tienen que ir a sacar a jalones porque estoy encantada con revisando los documentos. Entonces, el que realmente te apasione lo que haces, que eres, no puede haber mejor regalo en la vida salvo el amor de tus seres queridos.